Señor Jesús, gracias. Gracias porque en este tiempo que iniciamos un tiempo donde recordamos tu nacimiento, Dios. No solo es una historia bonita, Señor, sino un hecho real que cambió la historia del universo. Cambió la historia de la humanidad, Dios. Y te pedimos, Señor, hoy que al abrir tu palabra podamos verte con claridad y comprender mejor quién eres, Dios. Y entender también, Señor, por qué tu nacimiento. El por qué tu nacimiento estremeció tanto al mundo, Dios. Y que hoy por hoy, Señor, sigue estremeciendo a las vidas que se acercan a ti. Espíritu Santo, ven, haz real en nosotros el reino de Dios aquí y ahora. En nuestro corazón, en nuestras familias, en todo, Señor, nuestro ser. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi intención al iniciar hoy, viendo una cuna vacía, bueno, gracias José, usted es un artista. Hay siempre en estos tiempos, en esta época, creo que vivimos una época extraña, porque tenemos más información que nunca, pero no necesariamente más sabiduría. Y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Información tenemos constantemente, por todo lado, a través de los medios de comunicación, pero no necesariamente, como lo decía antes, somos más sabios hoy en día. Hay más conexiones digitales y hoy por hoy eso es algo que reina en nuestra sociedad, pero no más profundidad en las relaciones. Más contenido espiritual, siempre está disponible, pero no siempre más obediencia a Jesús. La Biblia, y aunque ustedes no lo crean, sigue siendo el libro más vendido del mundo, pero no necesariamente el más leído del mundo. Y lo que me sorprende es que cuando llega la Navidad, eso se nota con mucha claridad. Escúchenme, amigos, familia, hermanos, personas que nos visitan hoy o que nos escuchan por las redes sociales. Yo me atrevo a decir que si hoy tomáramos la decisión de ir aquí a todo Palmares o a todo Occidente y preguntar qué significa la Navidad para ti, probablemente escucharíamos a la gente decir, es tiempo de regalos, ¿verdad que sí? Cenas, feriados, vacaciones, amigos, familia, decoraciones, árbol de Navidad, aguinaldo, lucecitas, películas navideñas, me encantan las películas navideñas, ofertas, viajes, Santa, no sé cuál Santa, renos, fotos para redes y mucho espíritu navideño, ¿sí o no? Incluso gente que se considera cristiana podría decir algo similar, solo que agregando y recordamos el nacimiento de Jesús. Y eso puede ser muy bonito. No crecí en una familia donde se celebrara estos tiempos como se celebran ahora. Para mí 24 de diciembre, 25, 31 era un día más. No celebrábamos nuestros nacimientos. Soy campesino y le digo siempre a mi esposa que yo crecí en la montaña, salí de ella, pero ella no salió de mí. Ahora sigo siendo patarrajada, piso tierra. Y eso es muy bonito. Pero si la Navidad se queda solo ahí, nos quedamos cortísimos. Si creemos que únicamente es luces, regalos, todo lo que hemos dicho en este momento, nos quedamos cortos. Como iglesia, por eso hoy queremos iniciar con esta nueva serie. Y lo que queremos es ir más profundo
que la tradición y el consumo que hoy por hoy es parte de estos tiempos. Y por eso hemos titulado esta serie La cuna que estremeció al mundo. Y quiero decirles algo, porque desde la teología del reino que abrazamos en el movimiento Viña a nivel global, no vemos la Navidad solo como un recuerdo del pasado, sino como la irrupción del reino en esta tierra. Dios irrumpió en las tinieblas enviando a Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser salvos y pudiéramos tener hoy por hoy tiempos como estos para adorarle y reconocerle como Señor y Salvador. Familia, tenemos que tener presente que el reino ya vino en Jesús. ¿Usted lo cree? El reino de Dios ya está aquí. Que el reino ya vino en Jesucristo, pero todavía no se ha consumado del todo. Estamos en esa tensión de la hora y todavía no viviendo cosas, milagros, prodigios, pero no en su plenitud. Tenemos que entender que Dios empezó algo en Belén que hoy sigue avanzando aquí en medio de nosotros. Y que en Jesús el cielo se acercó a la tierra y ahora vivimos entre dos eras. Entre la vieja creación y la nueva creación que ya comenzó. Trataré de hacerme entender en este punto. Esta serie no es solo para emocionarnos, sino para alinearnos con el reino de Dios, con Jesús siendo el centro de nuestra vida, el Espíritu Santo en movimiento en nosotros y a través de nosotros, y el amor de Dios en acción, en nosotros y a través de nosotros. Y hoy quiero empezar con este tema, el nacimiento que cambió la historia. Un nacimiento entre miles de millones. Si usted hace una investigación, los demógrafos, así se dice, ¿cierto o no? Estiman que a lo largo de la historia han vivido sobre la tierra más de 100,000 millones de personas. Investíganlo, no lo estoy inventando. Si lo inventaron son ellos y ellos son los culpables de mentir. ¿Estamos? Eso dicen ellos, que a través de la historia, más o menos, 100,000 millones de personas han nacido, millones y millones de nacimientos, bebés deseados y no deseados, ricos y pobres, de todas las culturas y épocas, y la mayoría de estos nombres jamás aparecerán en un libro. Vivieron, amaron, sufrieron, trabajaron, murieron y fueron en gran parte olvidados por la historia. Y son muy pocos los que hoy por hoy, un grupo muy pequeño, pueden ser recordados, tal vez emperadores, reyes, líderes políticos, filósofos, científicos, artistas, deportistas. Algunos de ellos han marcado para bien o para mal en nuestra humanidad, no lo sé. Pero amigos, entre todos ellos hay un solo hombre absolutamente único. Y no es solo por ser el mejor de los buenos, ni simplemente un gran maestro espiritual. Es una categoría en sí mismo. Ninguna persona ha recibido tanta atención a través de la historia, tanta devoción, adoración, crítica y oposición como este hombre. Cada palabra suya ha sido estudiada, debatida, memorizada, cantada, filmada. Y desde que él vivió, desde que vino a esta tierra, no ha pasado un solo día en que millones de personas no hablen de él o le hablen a él. Y ese hombre único entró en la historia en una cuna humilde como esta que está aquí. Su nombre, ¿cuál es? Ayúdeme. ¿Quién es? Jesús. Él es. Y cuando él nació en Belén, su cuna estremeció al mundo. ¿Cuántos lo creen? Estremeció al mundo de tal modo que él vino a cambiar la historia de la humanidad. Cuando él nació, marcó la historia en un antes y un después. Ahí está que decimos antes de Cristo y después de Cristo. Por eso yo quiero invitarlos en esta serie a mirar la palabra, porque es únicamente a través de ella que podemos entender la identidad del que estaba en esa cuna, porque él ya no está en ella. No podemos quedarnos en la escuela o en la escena del pesebre.
tenemos que mirar a la persona que estuvo ahí. Y si a mí me preguntan, ¿el cristiano puede o debe recordar en estos tiempos el nacimiento de Jesús, aunque no es la fecha exacta? Yo quiero decir que sí lo debemos hacer, pero con un espíritu diferente. Por eso vamos a abrir, escúcheme bien, vamos a ir al libro de Colosenses y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos revele la magnitud de lo que en este tiempo celebramos, porque muchos ni siquiera toman en cuenta a quién celebramos. Y quiero ir a un pasaje donde no se describe el nacimiento de Cristo, pero sí se revela la identidad de ese niño que estuvo un día en una cuna, en un pesebre. No sé si igual a este, pero ahí estuvo. Vamos a Colosenses 1, 15 al 21. Dice ahí, Él es la imagen, hablando de Jesús, hablando de ese niño que estuvo en esa cuna, del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Escuchen bien, visibles e invisibles. Sean, ¿qué dice? Tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Dice, Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Esto es muy fuerte. Amigos, en esta serie, La cuna que estremeció al mundo, yo quiero que recordemos que lo que inició en un pesebre transformó la historia humana, transformó tu vida, si usted se lo ha permitido. Pero también quiero que recordemos algo profundamente teológico. La cuna nunca tuvo sentido sin la cruz, y la cruz jamás se comprendería sin la luz que nació en aquella noche en Belén. La historia no terminó en la cuna, amigos, ni se detuvo en la cruz. Esa misma luz sigue guiando al mundo hoy. Él resucitó un día y hoy está intercediendo delante del Padre por nosotros. La cuna estremeció al mundo no solo por lo que pasó aquella noche, sino por lo que sigue pasando hoy en los corazones que responden a ese rey que nació en una cuna. Y aquí es donde esta historia deja de ser un relato antiguo y se convierte en un llamado presente. Dios está llamando a su iglesia a que despierte, a que hagamos la diferencia. Porque si la cuna estremeció al mundo, el reino debe estremecer no solamente nuestro corazón, sino el corazón del mundo entero. La gente hoy por hoy, no sé si sigue o no entiendo, y he estado en una lucha, le decía ahorita a mi amigo Carlos, en una lucha muy fuerte en cuanto a la iglesia como una organización. No hablo de esta iglesia, hablo de la iglesia en general. Dios está llamando a su iglesia a que nuevamente aliste su vida, porque Él quiere estremecernos nuevamente y usarnos. La teología del reino nos exige mirar a Jesús no como tema de conversación, sino como revelación viva. Yo pregunto, ¿Él se ha revelado a ti realmente? Y con ese ánimo que los veo, y con todo lo que hemos visto en este inicio, con toda la historia que enmarca el nacimiento de Jesús, necesitamos preguntarnos algo esencial. Y es esto: ¿quién era realmente el que estaba en esa cuna? ¿Quién es el niño que estremeció al mundo y que un día te estremeció a ti? Y para responder, Pablo nos lleva directo a la identidad del Hijo, porque la Navidad no comienza en el pesebre, comienza en la eternidad. ¿Me está escuchando? ¿A dónde comienza? La Navidad comienza en la eternidad, no en el pesebre.
Por eso el primer punto es, Jesús nos revela al Padre. Jesús es Dios. Colosenses 1:15, el versículo 15 de ese mismo texto que leímos dice, Él es la imagen. Es como la huella del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amigos, por favor, iglesia, Dios es invisible, sí. Dios es espíritu, sí. Dios es santo, sí. Infinito, pero también trascendente. Él ha trascendido la historia. La gran pregunta de la humanidad siempre ha sido, ¿cómo puedo conocer a ese Dios? Escuchen bien, la razón, nuestra razón, no nos podrá traer a Dios, porque lo finito nunca puede comprender o entender lo infinito. No podrás entender a Dios. Tenemos una mente finita. Amigos, la religión nunca podrá traernos a Dios, porque cualquier religión es obra de hombres. Es la intención del hombre de traer a Dios a la tierra. Tampoco los rituales nos podrá traer a Dios. En síntesis, sin Jesucristo nunca podrás total y libremente conocer a Dios. Yo pregunto, ¿usted desea conocer a Dios? Entonces conozca a Jesús. Si ya lo conociste, qué bueno. Si no, te invito a que en esta noche abras tu corazón para que Él se revele a ti. Y si usted no llega a conocer al Señor Jesucristo, nunca podrá comprender a Dios como debería hacerlo, porque Él vino a manifestar, a revelar al Padre. En la teología del reino lo expresa de esta manera: el reino de Dios, dice, se ha acercado en Jesús. Marcos 1:15 así lo dice. Dice, ha llegado el tiempo prometido por Dios. El reino de Dios se acerca. Él ya está aquí. Jesús mismo lo dijo: mi Padre me ha entregado, en Mateo 11:27, todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelarlo. Y también Él dijo en Juan 14:6, ustedes se lo saben, no se lo saben. Yo soy el camino, dijo el Señor, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amigos, en una cultura que dice que todas las religiones son iguales, que cada uno tiene su verdad, el reino proclama con humildad, pero con mucha claridad: solo Jesús revela al Padre de manera plena, solamente Él. La religión no te va a conducir nunca a Dios. Por eso Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible. Escuchen, si quieres conocer cómo es Dios, mire a Jesús en cómo trata a los pobres, o mire a Jesús en cómo abraza a los pecadores, en cómo sana a los enfermos. Mire a Jesús en cómo atiende a los niños. Mire a Jesús en cómo confronta la hipocresía religiosa que hoy se vive y cómo perdona desde la cruz. Somos religiosos a veces, mis hermanos. Yo pido a Dios que se revele a tu vida, no como una religión. ¿Sabe una cosa? La fe no es religión. La fe es relación con el Padre. Fe no es cumplir con un rito. En la viña hablamos de ser naturalmente sobrenaturales. Amigos, Jesús encarna eso perfectamente. Jesús es Dios caminando entre nosotros y haciendo que lo sobrenatural de su reino se exprese en lo cotidiano de la vida, si tú así se lo permite. Y cuando Pablo llama a Jesús primogénito de toda creación, habla de rango, de supremacía, habla de autoridad, habla de eso, iglesia. Jesús es el rey de ese reino. Él es Dios. La cuna estremeció al mundo porque en esa cuna estaba la revelación perfecta del Padre. Ahí estaba. Y sabiendo eso, que Jesús es la revelación del Padre, quiero que nos preguntemos algo más profundo. ¿Qué implica esto para la creación? Si ese niño revela al Padre, ¿qué significa para el universo? Que él haya nacido en Belén.
Y Pablo responde con una fuerza impresionante. Ese niño no solamente nos revela a Dios, ese niño creó todo lo que existe y lo sostiene con su poder. Por eso el segundo punto dice: Jesús gobierna y sostiene al universo, sostiene todas las cosas. Jesús gobierna y sostiene al universo. Colosenses 1:16 dice: porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visible e invisible, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Amigos, el bebé de ese pesebre es el creador del universo. Y esto suena tal vez irracional, pero amigos, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él todo se mantiene. Todo, dice el texto, que todo en Él es coherente. Este hombre único en 100 billones de seres humanos es el poder de la creación. El pequeño bebecito que nació en esa cuna, que estuvo en esa cuna, en Mateo 1, es el gran Dios de Génesis 1. El bebé en Mateo es el único que creó a su propia madre. Esto suena ilógico, ¿verdad? Y cuando él nació, él era tan viejo como su padre y mucho mayor que su madre. ¿No le sorprende eso? ¿O solo a mí me hace eso bomba en la cabeza? Ese bebé era Dios. Ese bebé en ese momento que nació era tan viejo como su padre y mucho mayor que su madre. Él es el poder de la creación. Amigos, no somos un fruto del azar ni una casualidad sin propósito. La creación tiene un diseño, un sentido y una dirección. ¿Y sabe a quién apunta? A Jesús. Así de simple. Apunta a Jesús. Toda la creación apunta a Jesús. Isaías 40:26 dice: alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Hermanos, hermanas, familia, amigos que me escuchan, la misma mano que sostiene galaxias te sostiene a ti. ¿Ah? Él me sostiene a mí. No trate de razonar esto. No razones a Dios. Tu mente finita no va a poder entender lo infinito que Él es. En la teología del reino, esto nos recuerda que el reino no solo es ir al cielo cuando muramos, que es lo que todos esperamos, cielo. No solamente es eso, sino vivir aquí y ahora, bajo el gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores, el que creó y sustenta todas las cosas. Yo vivo bajo ese gobierno, bajo ese Rey. ¿Usted lo vive? Si entendiéramos esto, las cosas fueran diferentes. Por eso, sin Jesús en el centro de la vida, pierde coherencia. Y quizás hoy estás aquí y aunque tu vida parece llena, por dentro se siente vacía. Puedes tener logros, dinero, viajes, redes llenas, hijos saludables, trabajo estable y aún así sentir un enorme hueco en tu vida. Nada llena ese vacío, solo Dios. Porque como dijo Pablo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Fuimos creados por Él y para Él, para llevar adoración en tiempos como estos. Siempre en nuestra vida, pero en tiempos como estos es necesario que apuntemos a Jesús. Que le digamos a la gente que Jesús es el Rey. Y cuando una vida creada para Cristo se vive para el ego, porque somos egocéntricos. Para la presión, vivimos bajo presión. Para la imagen o para el rendimiento, cuánto rindo, inevitablemente terminará vacía si tú vives para eso. Jóvenes, escúchenme. Yo fui joven y pasé por donde usted pasó. Desde los 19 años yo estoy en Cristo. Muchos de ustedes viven presionados por mostrar una vida perfecta a través de likes, de seguidores, de historias. Pero ¿qué hay del corazón? ¿Qué hay de tu corazón?
Puedes tener un perfil hermoso y una autoestima hecha a pedazos, mi amigo. Puedes tener muchos seguidores y 0 personas que realmente te conocen. Dios sí te conoce. ¿Y sabes qué? Porque tu alma no fue diseñada para alimentarse de validación digital, sino de propósito eterno. No te engañes, joven. Este campesino salió de esta nación que tanto ama, de este país muy joven, y puedo contar historias, historias de historias, de lo que es enfrentar la tentación, las pruebas. Muchos están agotados por sostener cargas invisibles, cuidar una casa, pagar rentas o las cuentas, cumplir plazos, dar resultados, mantener una sonrisa cuando por dentro tal vez están quebrantados. Amigos, puedes ascender profesionalmente y descender emocionalmente, lo he visto también. Porque una vida diseñada para Cristo, porque dice el apóstol Pablo ahí que fuimos hechos por Él y para Él. Una vida diseñada para Cristo se desgasta cuando gira alrededor del logro. Pero cuando Cristo vuelve al centro, la ansiedad baja, la mente se aclara. Y la productividad deja de ser presión para convertirse en un propósito, porque dice la Biblia que todo lo que haga, lo haga para el Señor. Es interesante poder entender el reino de Dios, poder entenderlo a Él. Tal vez trabajas duro para darle lo mejor a los tuyos, eso no está mal, pero tu hogar se siente cansado, dividido, tenso, desconectado. Porque, amigo, déjame decirles algo, una casa puede tener más cosas y menos paz. Puede tener el mejor carro y las peores conversaciones. Estoy cansado de la religión. Cuando la familia gira alrededor de la agenda, pero no de Cristo, el hogar pierde su refugio. Padres, despierten. Pero cuando Cristo ocupa el centro del hogar, regresa la ternura, la unidad, la bendición, el propósito. Y hoy, ya seas joven, adulto o padre de familia, tu vacío no proviene de lo que te falta, sino de quién falta en el centro de tu vida. Fuiste creado por Cristo y para Cristo. Y cuando Él ocupa el centro, todo empieza a encajar. Todo lo que pesa se ordena. Lo que confunde se aclara. Lo que duele comienza a sanar. Pablo dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. La cuna estremeció al mundo porque en esa cuna estaba aquel por quien y para quien existe todo. Si ese Jesús revela al Padre, si ese Jesús sostiene todo lo que existe, entonces debemos mirar lo que Él vino a hacer entre nosotros. Él vino a restaurar todo lo que el pecado quebró. Y eso nos lleva al corazón del Evangelio del Reino. Un Dios que no solamente creó, no solo sostiene, sino que también reconcilia. Y ahí está el punto 4 o el 3. Jesús reconcilia todas las cosas. Vea lo que dice el 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Él es preeminente. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Amigos, este es el corazón del Evangelio del Reino. Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿De acuerdo? No es el San Pastor o el ungido.
Él vino a ungir al ser humano a través de su Espíritu Santo. ¿Ustedes lo creen? No somos una denominación. Jesús es la cabeza de su iglesia, no de una denominación, no de una estructura, sino una familia de discípulos bajo un solo Señor, bajo un solo Rey. Y en Él habita toda la plenitud de Dios. Y Dios decidió reconciliar todas las cosas mediante Él. Familia, miren la grandeza de este evangelio. Por favor, abran su mente, mírenla. Para crear al universo, ¿qué hizo Él? ¿Bastó con qué? Bastó su palabra. Él habló y todo fue creado, ¿cierto? Vea lo que es el evangelio, vea el corazón de Dios. Pero para rescatar tu vida, Él derramó su sangre. Por cuanto Él te amó. La creación nació de su voz. Tu redención, mi redención, nacieron de sus heridas. La sangre no solo perdona, reconcilia. Él vuelve a poner en orden lo que el pecado desordenó. Reconciliación significa que Dios te vuelve a llamar hijo, que tu interior es sanado y que tus relaciones se restauran y que tu mundo cambia y hay justicia, compasión y dignidad. Por eso vivimos en esa tensión. Lo vemos en parte de ahora y todavía no, pero cuando Él regrese por su iglesia a instaurar su reino en esta tierra, dice que ya no habrá nada, ni dolor, ni llanto, todo será ordenado. Y es aquí donde todo se une. La sangre que un día sería derramada en la cruz comenzó su historia en aquella cuna. La reconciliación que hoy celebramos empezó entre paja, silencio y estrellas. Amigos, la cuna estremeció al mundo porque en ella estaba el Salvador que traería paz a lo que estaba roto. Pablo dice que antes estábamos lejos, éramos enemigos de Dios, pero ahora por la cruz Dios nos abre un camino de paz. Escúcheme. El reino no es solo un concepto teológico. Es una realidad que se manifiesta cuando Dios sana un corazón herido, cuando restaura un matrimonio roto, cuando libera a alguien de la drogadicción, de la esclavitud del pecado, o levanta a un joven sin esperanza. El reino se manifiesta cuando da dignidad a los pobres, a los descartados, a los que se sienten menos. Ahí está el reino. La cuna estremeció al mundo porque en esa cuna estaba el único puente entre Dios y la humanidad. La pregunta que surge ahora es: ¿cómo impacta todo esto en nuestros hogares, en nuestras relaciones y en nuestra misión como iglesia en esta generación? ¿Cómo impacta esto? Ese es el último punto. El cuarto punto nos trae a lo cotidiano y nos convoca a responder esto. Jesús transforma nuestra vida y nuestra comunidad. ¿Usted lo cree? Porque hasta aquí hemos visto que Jesús revela al Padre, que Jesús sostiene el universo y que Jesús reconcilia al mundo con Dios. Pero falta algo muy cercano a nuestro corazón y muy propio de la viña. El reino se expresa, ¿ve esto? Esto decimos en la viña. El reino se expresa en la vida real, cotidiana, aquí y ahora. Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. La cuna que estremeció al mundo, hoy también quiere estremecer tu vida, tu casa, tu historia, tu comunidad. Él lo quiere hacer. En la viña decimos que todos podemos jugar. Todos tenemos un propósito en este lugar. Significa que el reino no es solo para supersantos, sino para gente común y corriente que dice: aquí estoy, Señor, úsame. También hablamos de ser naturalmente sobrenatural. ¿Sabían eso? Es decir, Dios moviéndose en lo cotidiano, en una oración, en una sala de casa, en un abrazo a tiempo, en una palabra profética sencilla pero fresca, precisa, en una sanidad, en medio de la adoración, en un acto de generosidad con un vecino necesitado, no sé.
Ahí se manifiesta lo sobrenatural del reino de Dios. Familia, el reino se hace visible cuando la iglesia se acerca a los pobres, a los descartados por la sociedad, a los que nadie ve, a los que son invisibles. La Navidad no es solo un recuerdo emocional, es una invasión del cielo en lo cotidiano de la vida. Jesús también quiere tener la preeminencia en tu vida interior, quiere ser el primero en tu vida, en tu ansiedad, en tus miedos, en tus heridas, en tus culpas, en tu familia, en cómo se hablan, en cómo se perdonan, en cómo se escuchan, en cómo se corrigen, en tus decisiones del trabajo, de tu tiempo, en el dinero. También Él quiere estar en tus relaciones, en cómo tratas al pobre, al diferente, al que piensa distinto, al migrante. Tenemos tantas situaciones ahora. La pregunta no es solo si crees que Jesús nació en Belén. ¿Cuántos creen que Él nació en Belén? ¿Ah? Señor, empiezo por ABC. ¿Cuántos creen que Jesús nació en Belén? ¿O ustedes no creen esta historia? ¿Ah? Entonces, si es la pregunta que si usted cree o no, que Jesús nació en Belén, ¿usted cree? La pregunta es, ¿le permites nacer y reinar en cada área de tu vida? Esa es la pregunta. Tal vez hoy el Señor te quiere decir, quiero nacer en tu historia familiar, en tu historia familiar rota. Quiero reinar sobre esa adicción que te alcanza, que te esclaviza. Quiero traer mi paz en tu ansiedad. Quiero usar tu vida para llevar mi reino a otros, a tu trabajo, a tu barrio, a tu comunidad, a los que no vienen a la iglesia. ¿Saben una cosa? No estamos construyendo una organización más. Somos una familia que vive el reino de Dios aquí y ahora, el amor, el poder y presencia de Dios aquí y ahora. La cuna estremeció al mundo y hoy quiere estremecer también tu corazón, tu rutina, tu manera de vivir. Necesitamos despertar. Y hoy Dios creo que nos está hablando a todos. Y Él hoy quiere hacer una invitación práctica del reino. Y la pregunta que surge ahora es esta: ¿qué haremos con lo que hemos oído hasta este día de Él? ¿Cómo permitiremos que la cuna nazca de nuevo en nosotros? ¿Qué lugar tiene Jesús en tu vida? Dios ya ha dado la preeminencia, el primer lugar a Jesús en la creación, en la historia, en la iglesia, en el universo. La pregunta es, ¿tiene Jesús preeminencia en tu vida y en tu forma de vivir el reino? ¿Sabe una cosa? Jesús no está pidiendo un lugar en tu agenda. Él no quiere ser un adorno de tu árbol espiritual. Él quiere ser el centro en tus decisiones, en tus relaciones, en tus finanzas, en tus prioridades, en tus sueños. Él quiere transformar la historia de cada persona, de cada comunidad. Por eso te invito a responder ahora, a pasar de la tradición navideña. Eso es tradición, esto no hace daño ni para bien ni para mal, ¿sabían eso? Después hablaré un poco acerca de esto. Eso solamente son adornos. Hay muchos que ponen la mirada en situaciones que no tienen ningún sentido ni sustento teológico. Divagan de un lado a otro, a través de la historia. Y respeto esas posiciones. Celebramos la Navidad, sí, pero con un espíritu diferente. ¿Estamos? Tal vez hoy hasta hoy has celebrado muchas Navidades, pero Jesús no ha sido el rey de tu vida. O has sabido de Él, pero no te has rendido a Él. O has tenido religión, pero no reconciliación con Él. O has conocido el lenguaje cristiano, pero no has abrazado el estilo del reino de humildad, servicio, justicia, compasión y poder en el Espíritu Santo. No sé. Hoy que estamos iniciando esta serie, La cuna que estremeció al mundo, el Espíritu Santo nos está invitando a dejar la comodidad de la mera tradición y dar un paso hacia una relación viva con Jesús, a permitir que su reino
gobierne tu vida aquí y ahora. Yo quiero invitarles a que permanezcan un momento con el corazón abierto, que cierren sus ojos, solo para que nada te distraiga, no como un rito. Por favor, cierra tus ojos. Vamos a permitir que el Espíritu Santo venga. Él ya está aquí, pero que venga de una forma especial, porque creo que Él ya está tocando áreas profundas. Y yo puedo recibir con claridad que Jesús quiere hacer nacer algo nuevo en tu vida hoy. Y las palabras que voy a decir no son para manipular emociones, sino para señalar lo que el Espíritu ya está haciendo en medio de nosotros. Y voy a compartir lo que siento en mi espíritu en este momento. Si alguna palabra te habla, por favor cierren sus ojos, por favor, para que nada te distraiga. Ven, Espíritu Santo. Siento que el Espíritu Santo está diciendo algo aquí. Te quiero devolver la paz que perdiste. Hay personas aquí que duermen pero no descansan. Su mente corre de noche y vive en tensión constante. Y esa ansiedad ha sido compañera diaria de tu vida. Y Jesús le está diciendo hoy, la misma luz que venció la oscuridad en Belén, puede vencer la ansiedad que te ahoga en este momento. Y Él está diciendo a estas personas o a esta persona, estoy entrando en esa área donde has perdido paz. Estoy restaurando tu respiración y tu descanso, dice el Señor. Si eso es para ti, solamente abre tus manos donde estás y recibe la paz que el Rey quiere darte en esta mañana. Sigamos ahí, en silencio. Dios dice, estoy sanando historias familiares que parecían irreparables. Hay familias que están distanciadas, heridas viejas que los están atormentando, los están alejando. Y el Espíritu Santo dice, no eres tú quien va a arreglarlo, soy yo. El Espíritu Santo dice, voy a iniciar un proceso de reconciliación que no viene de tu fuerza, sino de mi gracia. Dice, yo haré caminos donde parecía imposible. El reino se está acercando a tu familia. Solamente recibe esto con humildad y con esperanza. Sigan en esa misma actitud. Dios quiere hablar. Dios dice, estoy arrancando culpa antigua que has cargado por años. Culpa por errores del pasado. Culpa por decisiones que tomaste antes de conocer a Jesús. Culpa por pecados confesados, pero nunca sanados. Y Jesús dice, mi sangre no solo te perdonó, sino que te limpió. No vivas como alguien que todavía está en deuda. Él dice, eres mío, eres limpio y eres aceptado, dice el Señor. Y Él dice, hoy cae de ti la vergüenza. Hoy naces de nuevo en libertad. Hay jóvenes que están luchando con identidad, con inseguridad y comparación, y el Señor les dice, hijo, hija, no tienes que demostrar nada. Mi amor no depende de tu rendimiento. Tengo un llamado sobre ti y lo que puse en ti, nadie más lo tiene. El Espíritu Santo está fortaleciendo en esta mañana corazones jóvenes. Está afirmando su identidad, sanando heridas, emociones y despertando propósito. Espíritu Santo, ven. Él está levantando personas que quieren que le sirvan en esta temporada. Gente que pensaba que su tiempo ya había pasado, gente que pensaba que no era suficiente, gente que sentía se siente demasiado rota, cansada o imperfecta, pero el Rey que celebramos en este tiempo dice, no te llamé por tu perfección, te llamé por tu disponibilidad. Hay gracia fresca para tu vida, dice el Señor. Hay un nuevo comienzo en tu servicio. Ven, Espíritu Santo.
Señor también quiere liberar a personas del miedo al futuro. Tal vez has vivido este año con incertidumbre, no sé, con miedo económico, miedo al fracaso, miedo a no lograrlo. Pero el Señor dice: yo estoy en tu mañana, yo sostengo el universo, puedo sostener tu vida. Sigan con los ojos cerrados. Deja que el Espíritu Santo te hable, que nada te distraiga. Dios dice: pon tu futuro en mis manos y verás mi provisión. Hoy cae el peso del control, hoy nace confianza. Hay una persona que siente que su luz se apagó, que ya no tiene sentido la vida. Personas que alguna vez ardieron y hoy se sienten secas, apagadas, distantes. Pero Jesús dice: la luz que nació en Belén puede volver a arder en ti. No estás apagada, solo dormida. Hoy te vuelvo a encender. Hoy te vuelvo a encender. Está restaurando a personas y está volviendo la pasión por Jesús. Si una de estas palabras tocó tu corazón, si sientes que Jesús te está llamando a responder a una de estas palabras, si el Espíritu Santo está tocando algo en lo profundo, te invito a dar un paso de fe en esta mañana, en esta tarde, perdón, y que te acerques aquí. Esto es un lugar seguro, es un lugar seguro. Te invito a dar un paso. Quiero que pases aquí adelante. Ven con tu corazón abierto. Esta no es una respuesta emocional, es una respuesta espiritual. Y dígale: Señor, aquí estoy. Si tú has hablado, doy este paso. Ven, Espíritu Santo. Irabashi kanda además. Ven, Espíritu Santo. Es tiempo. Es tiempo. Es tiempo. Es tiempo. Hoy es el tiempo, amigo, amiga. Extiende tus manos hacia el frente. No dejes pasar este momento. Joven, no deje pasar este momento. Dios te está llamando. Dios quiere restaurarte, liberarte. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Quiero invitar a los de la música a que me ayuden con una canción. Ven, Espíritu Santo. Hay más personas, lo sé. Dios no habló esto por hablar. En medio de todo este tiempo de preparar este mensaje, hoy en la mañana mientras caminaba, Dios me hablaba. No pierdas esta oportunidad, amigo. Ira uashi handase ushi. Dalashi kandase. Ira ushi amasa kandase. Ira ushi handase kandase. Ure ushi mandase handase ushi. Kanda umasi kandase ushi. Vamos a dar más tiempo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Más de ti, Señor. Por favor, los que líderes, junta pastoral, acérquense a ministrar, por favor. Permita que el Espíritu Santo
Santo les guíe en esta oración. Por favor, doña Pilar, por favor, don Denis. Venga, Espíritu Santo. Hay tiempo todavía. Sé que hay más personas, seguro de ello. Ven, Espíritu Santo. Más de ti, Señor. Más de ti, Espíritu Santo. Mayro. Raquel, por favor, José. Samaria, ¿dónde está? Vamos a ministrar. Estremecer tu corazón, dile: Señor, aquí estoy. Dios está despertando sueños, resucitando sueños. Amén, Señor. Amén, Señor. Ven, Espíritu Santo. Padre, gracias. Padre, en el nombre de Jesús, Dios. Ramash. En el nombre de Jesús, trae una revelación fresca en tu presencia, que el fuego de tu Espíritu Santo venga sobre esta joven, Dios. Que conforme tú le has hablado, Señor, tú respondas a su necesidad, Señor. Levántala, Señor, una mujer fuerte, valiente, consagrada para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Cristo sobre ellas, en el nombre de Jesús. Y ahora más, venga, más de ti, Señor, más de tu presencia. Siga a ti.
Padre, yo bendigo a tu iglesia. Puedes ponerte de pie, por favor. Señor, más que una historia, que Jesús es la imagen tuya, Dios. Y hoy queremos, Señor, honrarte, Dios, y decirte: aquí estamos, úsanos, envíanos, revélate a nuestra vida, Señor. Sé tú, Señor, de nuestros hogares, de nuestras decisiones, de nuestros matrimonios, de nuestros hijos. Ponemos en tus manos, Dios, nuestras vidas una vez más. Y te decimos gracias, gracias. Gracias, Señor, porque esa cuna, Señor, que estremeció el mundo, que entró a la historia de la humanidad, cambió nuestras vidas, Dios. Oramos, Dios, que tú sigas hablándonos, Dios, y que a través de nosotros muchos lleguen al conocimiento de la verdad.